Hola amigos, hoy vamos a hablar de las diferencias entre pintura de caballete y pintura mural. Voy a hablar de 6 diferencias que me parecen esenciales. Obviamente tenemos muchas más, ¿no? Pero creo que esas 6 son las fundamentales. La primera diferencia es la técnica. La pintura de caballete utiliza con preferencia la pequeña técnica, mientras que la pintura mural, la gran técnica. Podemos hacer una división de 3 técnicas fundamentales. La pequeña técnica, cuya técnica por antonomasia sería la acuarela. La mediana técnica, que por antonomasia sería el óleo. Y la gran técnica, que es el fresco, ¿no? El fresco es la técnica por antonomasia. Hay una mística alrededor del fresco, ¿no? En la tradición pictórica contamos con grandes frescos, ¿no? Miguel Ángel, se puede decir, es el que nos remite inmediatamente a la mente, ¿sí? Entonces vamos a dar una clase después de fresco, ¿no? Conviene conocer esta técnica, ¿no? Entonces esa es la diferencia fundamental, ¿no? Que la pintura mural utiliza de preferencia la gran técnica, ¿no? Ahora, si bien les digo que la técnica por antonomasia es el fresco, ¿no? Hay otras más que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, el acrílico, que también es muy práctico, es una técnica muy rápida. Un poco más complejas, la encáustica, el temple, e incluso el óleo, cuando no es un mural excesivamente grande, ¿no? Muchas de las técnicas medias, ¿sí? O las mesotécnicas pueden irse a la gran técnica, ¿no? Como sería el óleo, lo repito, ¿no? Ahora bien, yo les decía que la técnica por antonomasia es el fresco. El acrílico es relativamente simple de utilizar, ¿sí? El fresco necesita un conocimiento más profundo, ¿no? Y yo les recomiendo a mis alumnos de que en algún momento libre, ¿no? Realicen un pequeño fresco en su casa para que tengan la experiencia, de modo que si posteriormente tienen un encargo ya tengan la experiencia previa, ¿no? Recordemos que grandes pintores han fracasado debido a que no manejaban, ¿sí?, la gran técnica. Uno de ellos, el más famoso, fue Leonardo da Vinci, ¿no? A Leonardo da Vinci se le hizo un encargo en el Palacio Vecchio, o Palacio Viejo, como quieran llamarlo, ¿no? En Florencia. Como ustedes saben, había una competencia entre quién era el artista más grande, si Leonardo y Miguel Ángel. Entonces se les ocurrió encargarle un muro, el izquierdo a Leonardo, ¿no? Y el derecho a Miguel Ángel, para representar ambos una batalla, ¿no? Leonardo debería representar la batalla de Anghiari, mientras que Miguel Ángel, ¿no?, la batalla de Cassina, ¿sí? Sabemos que Miguel Ángel tomaba muchas veces un encargo, no lo aceptaba y después se distraía con otros proyectos, ¿no? Entonces solamente tenemos los bocetos de la batalla de Cassina de Miguel Ángel. En cambio de Leonardo, ¿no? Lo sabemos por Vasari, que emprendió ese encargo, pero como era muy lento para pintar, ¿no?, y el fresco necesita una rapidez, ¿no?, lo que hizo fue utilizar una técnica de Plinio el Viejo, de encáustica, ¿no? Modificado por sus propias experiencias, ¿no?, Leonardo. Entonces hizo la pintura de Anghiari, ¿no? Había que elevar un caldero para secar la pintura, un caldero con fuego, ¿no? Y se arruinaba completamente, ¿no? Entonces, al muy poco tiempo de que lo había pintado, quedó arruinada la pintura y después fue cubierta con otras pinturas, de manera de que hoy no queda absolutamente nada, ¿no?, de la pintura de Anghiari de Leonardo, ¿no? Sabemos de ella, ¿no?, y podemos ver la maestría a través de un boceto que realizó Rubens. Rubens alcanzó a ver la pintura, ¿no?, y la completó, desde luego, con su talento, completó las partes faltantes.
Y es lo que conocemos, ¿no?, de la batalla de Anghiari, de Leonardo, ¿no?, por medio del boceto de Rubens. Recordamos también que la pintura de la Última Cena en el refectorio de Santa María de Gracia también fracasó, ¿no?, debido a que Leonardo utilizó una técnica propia, y ahora solo tenemos las ruinas de lo que un día fue la excelente pintura de la Última Cena, ¿no? Un crítico, refiriéndose a esta pintura, dijo que se trata de una terrible derrota, de una gloriosa derrota de Leonardo da Vinci, y así debemos verlo. Bueno, entonces, regresando a la idea, ¿no?, la técnica, sí, suele ser compleja, sobre todo el fresco, ¿no?, y conviene estar muy preparados. No es lo mismo pintar un formato pequeño que pintar en grande, ¿no?, aun cuando sea con técnicas más sencillas como el acrílico, ¿no? Pensemos también en Giacomo de Pontormo, el famoso artista manierista, ¿no? Se le hizo un encargo para la iglesia de San Lorenzo. Entonces, él ya estaba anciano y esperaba que esta fuera su obra cumbre. Pidió que la capilla que iba a pintar, ¿no?, estuviera completamente cerrada, ¿no?, fuera de los ojos de los curiosos. Entonces se levantaron muros, estaba cubierta con telas, algunas zonas para que nadie, y incluso al que le encargó el trabajo, ¿no?, a Cosimo I de Médicis, no le permitía entrar, ¿no? Entonces había realizado grandes obras, se respetó, ¿no?, ya era un artista de renombre, un artista famoso, exitoso. Entonces se respetó su petición y se encerró durante 11 años, ¿no? Después de 11 años, cada vez él se volvía más neurótico, era una persona asocial, hablaba con poca gente, ¿no? Solía presentar un mal carácter normalmente, ¿no? Y cuando finalmente se pudo ver la obra, en realidad llevaba un espacio muy muy pequeño, porque se había detenido en los detalles, había sido demasiado minucioso. No la terminó él, la muerte lo alcanzó, ¿no? Y lo que debería ser su obra cumbre, su obra que lo coronara, ¿no?, fue, se puede decir, el mayor fracaso que tuvo como pintor, Giacomo de Pontormo, ¿no? Lo terminó otro pintor florentino, ¿no?, Bronzino, ¿sí? Y lamentablemente la pintura se deterioró, no estaba bien realizada la preparación, ¿sí? Y en el siglo XVII quedó completamente destruida, ¿no? En el siglo XVII o XVIII, no me acuerdo ahora bien, ¿sí?, se destruyó. Bueno, entonces la primera recomendación es que la pintura del fresco, ¿sí?, necesita un conocimiento profundo de la gran técnica, y debemos nosotros tenerlo. Bueno, la segunda diferencia entre la pintura de caballete y la pintura mural es que la pintura de caballete tiene un estilo individual, mientras que la pintura mural un estilo colectivo, ¿sí? Los explico. En la pintura individual, ¿no?, yo desarrollo mi propio estilo, ¿no? Yo a mis alumnos les digo que no se preocupen demasiado por desarrollar un estilo, pues el estilo es algo que todos ya tenemos, ¿no? Quizá no perfecto, pero todos tenemos nuestro propio estilo, ¿no? El estilo es la manifestación de nuestra personalidad. Decía Borges que el estilo es la manifestación de ciertos tics, ciertas manías, ciertas repeticiones, y también de ciertas monotonías, ¿no? Tenemos un estilo, aunque no queramos tenerlo, ¿no? Ya que tenemos una personalidad, así como tenemos un rostro único, un rostro que no ha de repetirse jamás, así como tenemos una entonación de voz, una manera peculiar de caminar, ¿no? Así como tenemos una circunstancia que nos hace únicos en el mundo, ¿no? Decía Ortega y Gasset, donde está mi pupila no hay otra. Bueno, así tenemos un estilo también.
Entonces, yo les recomiendo a mis alumnos que no se preocupen por desarrollar un estilo, sino que se preocupen por tener una práctica diaria, una disciplina diaria. Esa sí debe ser nuestra verdadera preocupación, ¿no? Hay quienes tratan de no ser confundidos con otros artistas, por tanto ponen un elemento a modo de fácil reconocimiento, ¿no? En su obra, ¿sí? Y me parece que no es necesario eso, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que la pintura mural tiene un estilo colectivo, es decir, cuando yo me asocio a un proyecto, debo abandonar mi propio estilo y tengo que tratar de elaborar el estilo colectivo que se me está pidiendo, ¿no? El mural es como una orquesta, el director del mural es como el director de la orquesta, ¿no? Y los demás, los colaboradores, son como los músicos, por tanto, se renuncia a esa expresión personal, ¿sí? Y tratamos de desarrollar un estilo que unifique toda la obra, ¿no? Hay algunos problemas que me he encontrado a veces con los murales de mis alumnos, y es que cada quien realiza una parte del mural y se ve claramente la separación de estilos, ¿sí? Se ve una parte, se ve otra, se ve otra. Entonces esto no tiene que suceder, sino que debe de tener el mural una unidad. Yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, alguien haga las telas y haga todas las telas del mural, otra persona puede hacer, no sé, los rostros, las manos, etcétera, ¿no? Otra puede dedicarse a los elementos del fondo. Entonces, de esta manera queda unificado, ¿no? Como trabajan de alguna manera en las producciones artísticas, pensemos en dibujos animados, ¿no? Un artista desarrolla ciertos elementos, otro artista desarrolla, y por tanto se logra esa unidad, ¿no? Cuando cada quien desarrolla su propia pedazo, por así decirlo, ¿no? Se nota la diferencia de estilos. La tercera diferencia entre pintura de caballete y pintura mural es que la pintura de caballete es monoangular y la pintura mural es poliangular, ¿no? El concepto fue creado por Siqueiros, ¿no? Y me parece muy importante. La pintura de caballete es monoangular porque solo tiene un punto de vista, un ángulo desde el cual debemos verlo, ¿no? Que es siempre frontal, ¿sí? No tenemos que desplazarnos, no hay necesidad de desplazarnos para verlos desde otro punto de vista. Entonces, el punto de vista, ¿no? Donde se sitúa el espectador es siempre frontal a la obra, ¿sí? Que es el mejor punto de vista para apreciarla, ¿no? A diferencia del mural, en donde el espectador penetra a un recinto pintado, ¿no? Por tanto, se introduce a la obra misma, y conforme se va desplazando, el espectador va cambiando los puntos de vista de la pintura, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un pintor de pintura mural tiene que ubicarse en el espacio primeramente, ¿no? Tiene que estudiar muy bien el espacio, tiene que estudiar muy bien los recorridos que tendrá el espectador, ¿sí? Señalar en el piso cuáles son los principales puntos de vista, y a partir de este punto de vista específico desarrollar su mural. Es decir, puede un elemento verse de cierta manera desde un peculiar punto de vista, pero a la hora que se desplaza el espectador, ¿no? Se distorsiona también. Pensemos que va a pintar en esquinas, que va a pintar en cúpulas, entonces al desplazarse, ¿sí? Las formas se tuercen, ¿sí? Se deforman porque no es el punto de vista desde donde está pensado, ¿no? Pero desde un punto de vista específico, ahí es como tenemos el efecto adecuado, ¿no? Decía Siqueiros que esto que es tan importante, la poliangularidad, ha sido desconocido por grandes maestros, ¿no? Y decía que los grandes maestros del Renacimiento
lo ignoraron y en cierta manera tiene razón, ¿no? La pintura mural moderna, ¿sí? A partir de Siqueiros, empezó a tener cuidado de este aspecto, ¿no? Yo recomiendo a mis alumnos que también lo tengan. Bueno, la cuarta diferencia entre pintura de caballete y pintura mural es que la pintura de caballete tiene una función asocial y acrítica, y la pintura mural tiene una función social y crítica, ¿no? Lo explico. La pintura de caballete no es necesario que haga una crítica de la sociedad, que tenga una función pedagógica, que quiera enseñarle algo, ¿no? Puede ser simplemente la expresión subjetiva de un artista, puede ser una temática religiosa, puede ser simplemente un producto decorativo, ¿sí? Y tiene su justificación en cualquiera de esas manifestaciones. En cambio, la pintura mural debe de tener una condición. Tiene que tener un contenido social y tiene que ser también muy crítico. Es decir, la pintura mural es asistemática, o se puede decir que mejor, que suele ir contra el sistema, ¿no? Contra ciertos ideales, ciertos objetivos que nos proponen, ¿sí? De fuera, que nos proponen los gobiernos, ¿no? A los individuos, ¿sí? Entonces reacciona contra esa sociedad, ¿no? Que nos viene impuesta y la critica a la misma vez, ¿no? Hay algo que debemos nosotros diferenciar muy bien, es la ilustración de gran formato a la pintura mural, ¿no? Suele en esta época abundar la ilustración de gran formato. Entonces, por ejemplo, hay unos edificios, ¿sí? Y se pide la colaboración de un grupo de artistas, ¿no? Para que hagan una obra. Entonces muchas veces no tiene esa función social, ¿no? Sino tiene más bien una función estética. Entonces yo, más que pintura mural, lo llamaría ilustración de gran formato, ¿sí? Porque esa es la característica fundamental. Ahora bien, hay una eterna pelea entre dos grupos, entre un grupo que les podemos llamar los materialistas y otro grupo que los llamamos los formalistas. El primer grupo, los materialistas, dicen que es mural todo aquello que esté pintado en muro, independientemente de los conceptos que se manejen, ¿no? Mientras que el grupo de los formalistas dicen que no importa si está pintado en un muro o no está pintado en un muro, sino siempre que actúa como un libro para la sociedad, que tiene una función social, pedagógica, en ese sentido es mural, ¿no? Por tanto, podemos considerar, por ejemplo, algunas pinturas de Gabriel Flores que no estaban directamente sobre el muro, sino sobre plafones, ¿no? Pero tiene ese sentido de crítica a la sociedad, por tanto se consideran murales, ¿no? Personalmente yo me inclino más al grupo de los formalistas, ¿sí? Y yo haría la diferencia entre ilustradores de gran formato y muralistas. La quinta diferencia entre pintura de caballete y pintura mural es que la pintura de caballete es una plástica unitaria, mientras que la pintura mural es una plástica integral, ¿no? Los explico, ¿sí? La pintura de caballete no tiene por qué interesarse de el contexto en el que va a ser exhibida la obra, ¿no? Yo como artista, a la hora de estar pintando, sería un error preguntarme cómo es la pared en la que se va a colgar la obra, ¿no? ¿Qué estilo es la casa para la que estoy pintando esa obra, ¿no? Es decir, es unitaria en el sentido de que es una unidad ya, por tanto no le hace falta absolutamente nada a la obra, ya está completa en sí misma, ¿sí? Y qué más da que sea una casa moderna, ¿sí? Una casa minimalista, o que sea una casa
del siglo XVIII donde se va a colocar la obra, ¿no? Porque la obra ya es un cosmos en sí misma, ya está terminada, ya no le hace absolutamente falta nada, ¿no? Por eso la pintura de Caballete es una plástica unitaria, ¿sí? A eso me refiero. Mientras que la pintura mural es parte de la arquitectura, ¿sí? Por tanto, a la hora de desarrollar yo mi pintura debo de tener en cuenta el espacio en el que voy a pintar. Tengo que observar muy bien la arquitectura, tengo que aprovechar al máximo la arquitectura, tengo que ver el público al que va dirigido, ¿no? Si es un público joven, si es un público adulto, cuál es el mensaje que quiero transmitir. Entonces, por tanto, es una colaboración de la pintura, sí colabora junto con la arquitectura, es decir, son dos artes que se hermanan, ¿sí? Y se integran ambas, ¿no? Muchas veces puede pasar que también la escultura habría que contemplarla, ¿no? Como es en el caso de algunas iglesias, entonces se une, ¿sí? Se hermana con otras artes. La última diferencia importante entre pintura de Caballete y pintura mural es que la pintura de Caballete suele ser un encargo privado, ¿sí? O el cliente es un particular, mientras que la pintura mural es un encargo público. Y esto es muy importante, porque debido a esto, la pintura mural tiene una serie de exigencias que no tiene la pintura de Caballete, ¿sí? La pintura mural exige que el artista se encuentre perfectamente formado. Yo puedo hacer una pintura, en mi taller una pintura de Caballete, ¿sí? Con la esperanza de que me la compren o no, la expongo, y si no me la compran, bueno, no pasa nada, es decir, no he afectado a otras personas, ¿sí? No he decepcionado a nadie, tal vez quizás solo a mí mismo, ¿no? Pero no tiene una mayor repercusión. No hay grandes pérdidas económicas, ¿no? Porque, bueno, al realizar una pintura, ¿no? Salvo por el tiempo, económicamente no suele ser, digamos que bastante barata, ¿no? Pues cuánto pude haber gastado, ¿no? 1,500 pesos, no sé, de materiales, ¿sí? Y por tanto las consecuencias de esta obra buena, regular o mala, ¿sí? Solamente recaen en el propio artista. Mientras que en una pintura mural son proyectos largos normalmente, ¿no? Y la inversión también es una inversión grande, ¿no? Entonces muchas veces nuestro cliente nos encarga algo, debo comenzar trabajando los bocetos, ¿no? Mi cliente empieza a darme cantidades de dinero para la realización de los bocetos, comienzo la obra, ¿no? Hay que contratar andamios, arreglar muchas veces los muros previamente, ¿no? Y si la obra que yo entrego, si no gusta, entonces el público muchas veces exige que la obra sea borrada, ¿no? Trae a veces una serie de problemas legales, ¿no? Sobre todo cuando el artista se rehúsa a que borren la obra de los muros, entonces muchas veces se ha ido a litigios, ¿no? Suele desgastar a ambas partes, y la persona que hizo el encargo, si no fue una buena obra, también queda un poco en ridículo, ¿no? Entonces, como ven, esto, la pintura mural conlleva una grandísima responsabilidad, ¿sí? El artista tiene que estar muy bien formado. No digo que el artista tiene que realizar lo que el público espera, pero su obra tiene que ser muy digna. Es decir, la obra se tiene que defender por sí sola, ¿sí? Puede personas que se sientan
incómodas con lo que se ha expresado, ¿no? Pero cuando tú has pintado cada parte bien, ¿no? Si realizaste una mano, está bien hecha, está expresiva, un rostro, ¿no? Entonces, la factura de la obra, ¿sí?, suele defenderte, ¿sí?, a ti como artista. Es decir, conceptualmente puede ser que no le guste a alguien los conceptos que manejaste, pero formalmente, ¿sí?, cada una de las figuras se defiende por sí mismo, ¿no? Y esto es ya de gran ayuda. Bueno, entonces es otra de las cosas que yo quiero recomendarles, ¿no? Que dibujen mucho, la base de todo es el dibujo, practiquen ejercicios de color, ¿no? Porque cuando vamos a pintar un mural debemos estar muy bien formados en esas disciplinas. Bueno, y un último comentario que quiero hacer es que es muy difícil a veces encontrar la diferencia entre una pintura de gran formato y un mural, ¿sí?, o una ilustración de gran formato y un mural, ¿no? Decía Ortega y Gasset que tenemos al mundo metido en cajones, somos animales clasificadores. Esta es nuestra tendencia, siempre queremos saber, ¿sí?, ¿esto qué es? ¿Esto es pintura mural o es pintura de gran formato? ¿Sí? Sin embargo, no siempre suele ser sencillo, ¿no? No es sencillo decir en qué momento termina el lejos y comienza el cerca, ¿sí? Es muy difícil eso, ¿no? Muchas veces llegan alumnos y me enseñan alguna fotografía y me dicen, maestro, ¿esto es ilustración de gran formato o es pintura mural? Y realmente no tengo una respuesta, ¿no? Por ejemplo, alguien me enseña una niña en un edificio, ¿no?, regando una planta y el árbol es real, ¿no?, la está regando. Entonces me dicen, ¿esto es ilustración o esto es mural? Y les digo, no sé, bueno, también tiene un mensaje social, ¿no?, de cuidado a la naturaleza. Entonces les digo, bueno, entonces como no podemos marcar límites en gocémosla estéticamente, nos gusta o no nos gusta, ¿no? Alguien le dijo una vez a González Camarena, el muralista, lo criticó porque su obra estaba con muchos desnudos, ¿no? Y Camarena le dijo, no se fije usted si es moral o inmoral, fíjese que sea mural o inmoral, es decir, ¿es digna de estar puesta en un muro? Ah, bueno, entonces está perfecto, ¿sí? Entonces, voy a eso, ¿no? Alguien también, un escritor comentó, y con esto termino, decía que los grandes artistas nos muestran la miseria de la humanidad y los malos muralistas nos muestran la miseria de su autor. Bueno, gracias. Hacemos un resumen. Bueno, a modo de resumen, ¿no? Vemos que la pintura de Caballete utiliza una pequeña técnica, es un estilo individual, es monoangular, tiene una función asocial y acrítica, es una plástica unitaria y es un encargo privado. Mientras que la pintura mural maneja la gran técnica, su estilo es colectivo, es poliangular, tiene una función social y crítica, es una plástica integral y es un encargo público.